Ya se encuentra con nosotros Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional, a quien le doy las gracias y los buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, Liz. Soy yo el agradecido, por supuesto, por esta entrevista y la oportunidad de hablar a través de Teleamazonas de un proyecto muy importante. Bueno, como decíamos, ayer el CAL ya calificó este proyecto que fue enviado por tercera vez por el Ejecutivo y sorprende, ¿no?, que después de haber sido rechazado 2 veces, ayer en tan solo 20 minutos de análisis, pues pudieron ponerse de acuerdo y dar ese visto bueno, esa aprobación. ¿Qué cambió que hizo ahora mucho más fácil el que se pueda continuar con el proceso frente a este proyecto de ley de defensa de la dolarización? En efecto, en la primera ocasión, Liz, habían fallas de forma que el propio gobierno aceptó y las reparó. Y en la segunda habían ciertos bloques o legisladores que tenían ciertas dudas. Lo más sensato era disipar aquellas dudas para que el momento de la verdad, una vez tratado el proyecto, mejorado el proyecto, pueda ser aprobado. No nos olvidemos que se requieren 70 votos para que esta ley necesaria sea tal, sea ley. Por eso es que valió la pena abrir este compás de espera para que se disipen dudas, para que aquellas dudas que algunos podían tener sean explicadas. Y es por ello, Liz, y opinión pública que me ve y me escucha a través de Teleamazonas, que se conformaron mesas técnicas de trabajo entre el gobierno, háblese Ministerio de Finanzas, Banco Central, Economía Popular y Solidaria, Junta Monetaria y los delegados de los legisladores, muchos de ellos, a fin de que a través de aquellas mesas de diálogo, mesas técnicas, se eliminen aquellas asperezas o dudas y pueda el proyecto venir, cierto es, usted lo dice correctamente, por tercera vez y pueda ser calificado, pero no solamente con miras a ser calificado y que vaya a una determinada comisión, ya vamos a hablar de ello con su venia Liz, sino que pueda eventualmente, luego de un debate profundo y técnico, pueda ser aprobado, porque de eso se trata. No se trata solo de calificar el proyecto, que es un acto de orden administrativo, sino calificarlo de forma tal que pueda ser aprobado en el debate legislativo, que es lo que corresponde. Ahora, pero ya usted bien lo mencionaba, la primera vez eran situaciones de forma, pero la segunda vez se hablaba de temas inconstitucionales y que por eso pues tenía que ser regresado al Ejecutivo. A través de esas mesas técnicas, ¿cuáles de esas cosas que fueron consideradas de esa manera quedaron resueltas de tal forma que ya se vuelve un proyecto aparentemente viable para después poder llegar al Pleno de la Asamblea? Las mesas técnicas que se conformaron trabajaron arduamente en darle viabilidad para que nadie pueda quejarse de ciertas inconstitucionalidades que según algunos podía tener, yo no. Se crea una nueva junta bancaria, una junta que se llama de Política y Regulación Monetaria, junto con la Junta de Política y Regulación Financiera. Y con eso, la una emite políticas monetarias y la otra ejecuta, que es básicamente el Banco Central del Ecuador. Porque lo que requerimos es que exista independencia entre el Banco Central del Ecuador y el Ejecutivo, sea este cual fuese cualquier gobierno. El Banco Central, a través de estas dos juntas, y esto es lo que al consenso que se llegó en las mesas técnicas, puedan tomar decisiones sin injerencia política. Repito, mesas técnicas, 2 juntas, la monetaria y la financiera, técnicas, compuestas por personas técnicas, no políticas, compuesto por personas que tengan incluso un 4º nivel de educación académica, que no pertenezcan a partido político alguno y por supuesto tengan una señalada experiencia en el manejo de temas económicos, porque de eso se trata, de tal manera que ese cambio es sustancial. Y segundo, Liz, y esto es importante decirlo, se propone una reforma al artículo 9, numeral 22, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de aperturar la opción de que la Asamblea, a través de ternas remitidas por el Ejecutivo, pueda nombrar, posesionar e inclusive remover aquellos miembros de las 2 juntas a las que he hecho referencia. Pero claro, para ello se necesita hacer una importante reforma a aquel artículo que acabo de nombrar, artículo 9, numeral 22. Con ello y otras cosas más, estamos, y digo estamos porque las mesas técnicas participamos nosotros a través de nuestros delegados, estamos conformando un proyecto que no es perfecto, pero que es necesario, es viable. Para ello,
como meta, tenemos defender la dolarización, escúcheseme bien, defender la dolarización, darle independencia al Banco Central y por supuesto bajar el riesgo país. Y me va a permitir usted un minuto, Liz, en explicar esto del riesgo país. Si el riesgo país es alto, las tasas de interés en la consecución de dinero y de inversiones es alto. Me explico. Si es que hay un número de 1.300 puntos en riesgo país, que es lo que actualmente tiene el Ecuador, que es enorme, significa que el costo del dinero internacional tendrá un 13% más, 1.300 puntos, 13% más de costo. Mientras Colombia tiene riesgo país por sobre los 100 puntos, Perú algo similar, Panamá igual, nosotros necesitamos bajar el riesgo país, pero escúcheseme bien también, para bajar el riesgo país tenemos que ser un país serio, un país creíble, un país que tenga acuerdos comerciales con todos los países del mundo, particularmente con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, en fin, frente a ello necesitamos atraer capital extranjero, pero nadie invierte en un país si este no es serio. Si el gobierno puede ordenarle al Banco Central que le preste, entre comillas, dinero y vaya usted a saber cómo le paga, necesitamos tener esa independencia a la que se refiere el proyecto. Hay que mejorarlo, pero esa independencia es necesaria no porque lo pide el Fondo Monetario Internacional solamente, sino porque el Ecuador necesita tener esa credibilidad para tener una buena relación con los multilaterales de crédito, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, porque si no los créditos no vienen y la inversión extranjera tampoco. Ahora, dígame. Pero este proyecto, por esas razones, fue calificado incluso por el gobierno con el carácter de económico urgente y la idea es que esté aprobado, tramitado hasta el 25 de abril. Ahora pasa a la Comisión de Régimen Económico. ¿Se van a poder ir cumpliendo los tiempos para que ese proyecto quede ya debatido y, bueno, de ser el caso, como usted decía, aprobado por la Asamblea Nacional antes de que concluya su mandato el presidente Lenín Moreno? La respuesta a su pregunta es sí, Liz. Porque el plazo perentorio es de 30 días a contar desde el 25 de marzo que fue presentado el proyecto de ley. Por lo tanto tenemos, bien lo anota usted, hasta el 25 de abril para la tramitación completa. ¿Qué significa esto, Liz? Significa que una vez direccionada a la Comisión de Régimen Económico a la cual me pertenezco, y yo pedí que fuese aquella comisión, no porque pertenezca a aquella, sino porque desde octubre, aquellos aciagos días de octubre del 2019, esta comisión, la de Régimen Económico, ha venido tratando proyectos inherentes al Banco Central y a su autonomía y a la defensa de la dolarización. Quedó trunco por aquellos incidentes bárbaros de octubre del 2019, que ciertas personas no quieren verla, que quemaron Teleamazonas y que quemaron la Contraloría. No me meto en ese tema, pero lo dejo anotado. Pedí que vaya a la Comisión de Régimen Económico. Esta tendrá que establecer un cronograma para llevar adelante lo que se denomina sociabilización del proyecto. En esa sociabilización vamos a recibir, ojo, no solamente al ministro de Economía, Mauricio Pozo, no solamente a la gerente del Banco Central, Verónica Artola, no solamente a las personas del sector público, sino, y he de pedir yo en la comisión correspondiente, que que comparezcan, por ejemplo, actores del sector privado que saben de este tema, Abelardo Pachano, Vicente Albornoz, que venga Jaime Carrera, Alberto Acosta Burneo, Walter Spurier, César Robalino Gonzaga, gente que conoce del tema. Otros asambleístas pedirán comparecencia de otros técnicos, está bien, esa es la democracia. Y con esa sociabilización, tenemos 10 días para hacerlo, podemos llenarnos de los elementos de juicio necesarios para emitir un buen informe a que baje el plenario, quien debatirá en primera instancia y luego recogerá el plenario las observaciones que allí se emitan, regresará a la comisión, emitirá el segundo y último y definitivo informe al plenario para que éste debata, apruebe o niegue el proyecto hasta el 25 de abril. La Constitución establece 30 días, se tiene el tiempo necesario, no creo que haya problema por ese lado. El problema mayor era que algunos tenían dudas, como bien lo anotamos al inicio de la entrevista, que han sido disipadas en enorme medida. Y para eso es el debate legislativo, para eso la invitación que desde ya estoy haciendo a que comparezcan actores del sector privado y del sector público y de todas las tendencias para que nos den luces de un proyecto que, repito, es necesario porque la dolarización tiene que ser defendida y cuidada. No pero podemos...
Usted forma parte de la Comisión de Régimen Económico. Tiene claro quizás cómo están las cosas al interior de la Asamblea. Y desde ahora este proyecto de todas maneras ha adquirido una connotación política con la proximidad que hay a las elecciones. Para uno de los candidatos es totalmente clara la posición de él. En algún momento aquí, incluso en este espacio, me decía, no, es que hay que bloquearla desde ahora esa ley, y si no lo haremos en caso de llegar al poder, porque no se puede caer en privatizar al Banco Central. Esa es la posición del candidato por la Alianza UNES. Esa posición puede incidir desde ahora quizás en ese debate que van a tener dentro de la Asamblea. ¿No se corre ese riesgo? Permítame un neologismo, estimada Liz. El Banco Central es imprivatizable. Por tanto, no hay tal de que se quiere privatizar el Banco Central. Lo que se quiere es darle independencia para que ningún gobierno, como sí lo hizo el anterior, se tome plata que es ajena. Mire, ese dinero está en el Banco Central, es propiedad de los gobiernos autónomos descentralizados, municipios y prefecturas, de los depositantes de la banca y de las cooperativas. Ojo, de las cooperativas, ahí hay un porcentaje que se llama reserva de liquidez, me parece que es del 30%, es propiedad del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en alguna medida. Por lo tanto, es plata ajena al gobierno. Lo que queremos evitar no es que se tomen ese dinero, no privatizar el Banco Central. Eso está equivocado, quien así lo afirma. Obviamente hay esas dos visiones, yo acepto, es un tema político, pero este proyecto tiene que ser debatido en forma técnica, deslindándose de la política. Y, por supuesto, y la opinión pública sabe perfectamente que yo soy fundador de CREO y parte del equipo o de la acción que trata de llevar, y lo lograremos a través del apoyo popular y de la ayuda de Dios, a que Guillermo Lasso sea el presidente de la República elegido el 11 de abril. Pero independientemente de lo que acabo de decir, este debate tiene que ser técnico. Primero, evitar que se tome el dinero que es ajeno. Segundo, que se pueda prestar dinero del Banco Central al Ministerio de Economía y Finanzas para subsanar problemas de caja. Tercero, que solo el dólar sea el medio de pago en este país. El prestamista de última instancia no puede ser el Banco Central. Y por supuesto, cuidar de la dolarización, porque si esos dineros son extraídos por parte de una orden del gobierno de turno, por eso queremos darle autonomía, una orden, saca esos dineros y a cambio le da unos papelitos que vaya usted a saber qué valen, no valen gran cosa, o simplemente no son pagados. Permítame una analogía, Liz. Todos los regímenes han tomado dinero del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es propiedad de los afiliados y de los jubilados, y no se le pagan nunca. Queremos evitar que eso ocurra con el Banco Central, como ya ocurrió. Por lo tanto, no es privatizar el Banco Central, queremos establecer el dólar como único medio de pago y cuidar de la dolarización. Liz, nada es más popular en el país que el dólar, nada ni nadie. Y el dólar ha servido para que los ciudadanos puedan, por ejemplo, comprar una cocineta, endeudarse y saber cuánto y cómo van a pagar. Y que no suceda lo que sucede penosamente en Venezuela, donde cada día que pasa, los que tienen dinero, si es que lo tienen, esa plata vale la mitad, con una inflación del 35.000%, cáigase de oreja, 35.000% de inflación o devaluación. Queremos evitar el peor de los impuestos que existe en un país, que es la devaluación perversa y perniciosa, que podría existir si el dólar es retirado de la circulación como medio de pago en el Ecuador. Por lo tanto, este debate es técnico, no político. Hay que mejorarlo, el proyecto no es perfecto, hay cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Por eso es que he votado a favor de la calificación, para que sea debatida esta instancia, esta iniciativa, en la Comisión de Régimen Económico y luego en el plenario en dos instancias, y pueda salir un proyecto mejorado. ¿Cuándo comienza ya entonces el trabajo de la Comisión de Régimen Económico, el poder citar a todas estas personas que usted ha mencionado a comparecer para así tener una mayor visión en cuanto a este proyecto de ley de defensa de la dolarización? En esta semana, Liz, en esta semana, porque la Secretaría de la Asamblea tiene que comunicar con todo el libelo, así se llama en términos jurídicos, a la comisión correspondiente, a la de régimen económico, ya que aquella fue direccionada, y esta a su vez tiene que ser convocada a sus 13 miembros, que a su vez tendrá que establecer un cronograma de trabajo, tanto en la primera instancia del informe,
y también en la segunda, y por supuesto con el cuadrito de los invitados. Ahí es cuando, más allá de establecer el cronograma y las fechas, se establecerán los invitados que deberán comparecer. En otras palabras, tenemos un mes de arduo, duro, pero patriótico y democrático trabajo en la comisión y en el plenario para aprobar algo que, repito, no porque lo pide el Fondo Monetario Internacional, sino porque el país debe ser un país serio que invite a la inversión. Ya dije el tema de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Japón, Corea del Sur. Tenemos que ser parte de la Alianza del Pacífico también para aperturar mercados, que venga la inversión extranjera y existan nuevas fuentes de trabajo y empleo, oportunidades en el Ecuador. Guillermo Lasso claramente lo ha dicho y yo lo digo desde hace rato. Hay que eliminar en forma progresiva aquel absurdo del impuesto a la salida de divisas, que encareció la salida de divisas, pero no evitó que salgan. La única forma de evitar que las divisas salgan es generando confianza al interno del país. Bueno, veremos cuál es la respuesta entonces ya de la Asamblea en general en torno a este proyecto. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Yo soy el agradecido, Liz. Muy buenos días. Que tenga un buen día.